Hola, ¿cómo están? Seguimos entonces con esta segunda parte del numeral 8. Ya nos hemos dado cuenta que es un numeral largo, que tiene muchos elementos a tener en cuenta, pero también ya hemos analizado que son requisitos que son sencillos de cumplir porque normalmente es lo que la empresa hace en su día a día. Bueno, vamos a retomar entonces con el capítulo 8, el cual nos habla de la producción y la provisión del servicio. Esto es el día a día de la empresa, no tiene otra forma de explicarse. Es el cómo se desarrollan todos los procesos de mi core, de mi negocio, con lo que crecí como negocio. El primer elemento, el 851, el cual nos habla del control de la producción y la provisión del servicio. Acá nos está diciendo entonces que la organización debe implementar una producción, una prestación del servicio bajo unas condiciones controladas. Esas condiciones controladas entonces va a incluir elementos como asegurar que tengo la información documentada necesaria para que el proceso se realice adecuadamente y el producto cumpla con unos requerimientos ya exigidos, que exista la disponibilidad de todos los elementos de control y de seguimiento necesarios para asegurar que ese proceso sí se lleva a cabo, de que estoy aplicando, implementando esas actividades de control y seguimiento, además que tengo toda la infraestructura y el entorno adecuado para poder desarrollar ese proceso, que tengo las personas designadas y son personas competentes y conocen sus responsabilidades y su autoridad y van a cumplir los objetivos de cada proceso, además que voy a tener ya identificadas cuáles son posibles errores humanos y acciones para poder prever y manejar esos errores cuando se presenten, y además voy a tener unas actividades determinadas para poder hacer una liberación y entrega del producto o servicio y actividades posteriores a la entrega. Esto me incluye entonces lo que es el control de la producción y la provisión del servicio. Continuamos con el capítulo 852, el cual nos habla de identificación y trazabilidad. Este tema de identificación y trazabilidad lo que nos habla es el producto o servicio de la organización tiene que tener y tengo que conocerlo, dónde se hizo, cuándo se hizo, quién se hizo y poder hacerle un historial para asegurar que cuando lo estoy entregando al público voy a tener la forma de devolverme en el tiempo, de devolverme en las responsabilidades y poder solucionar problemas si así se presentan en el momento en que el producto está fuera de la empresa. La identificación debe ser única para cada producto y yo puedo utilizar entonces códigos, colores, códigos de barras, números, ya cada empresa, cada producto lo determinará. Y la trazabilidad es entonces esa historia que yo puedo hacer hacia atrás de mi producto, mi servicio y poder identificar cada una de las etapas del proceso y personas que se involucraron en él para poder lograr que se cumpliera. Normalmente acá las empresas utilizan sistemas de información y a través de los códigos de barras guardan toda la información necesaria para poder hacer la trazabilidad. El 853 nos habla de lo que es la propiedad del cliente. ¿Qué es propiedad del cliente? Son todos aquellos elementos tangibles o intangibles que son de mi cliente y que yo como organización los voy a utilizar dentro de mi proceso productivo o mi prestación del servicio, pero que una vez termine con ese proceso se los voy a tener que devolver a mi cliente o voy a tener que responder por ellos. En este caso, la empresa tiene que asegurar que esa información o esos productos que son de mi cliente van a estar protegidos, van a estar salvaguardados, no se les va a dar un mal uso, y tengo que asegurar que en el caso en que se pierda, se dañen o les dé un mal uso, yo voy a responder a la organización de alguna forma. Es necesario entonces establecer cuáles son esos elementos que son propiedad del cliente, como puede ser información personal, información de la empresa, pueden ser imágenes, pueden ser logos, pueden ser productos, pueden ser elementos que yo voy a utilizar dentro de mi proceso para poder realizar el producto o servicio. Un ejemplo claro es un taller de mecánica de carros. El taller de mecánica de carros no puede funcionar si yo como cliente no le dejo el carro. Entonces, ¿qué va a hacer ese taller para asegurar que mi carro está seguro en el momento en que me están prestando el producto o el servicio? Otro ejemplo pueden ser las empresas de publicidad, en las que yo les entrego como empresa cliente, les entrego mi logo, mi imagen, les doy la posibilidad de que hagan unas piezas como si fueran mías. Entonces esa empresa de publicidad tiene que asegurar que esa imagen, que ese logo de mi empresa no va a ser mal utilizado para cuestiones que no sean propias de lo que yo los haya contratado. Entonces, propiedad del cliente es un tema que se debe tratar con cuidado, ya que hay información que puede ser muy susceptible a ser dañada o a ser robada o a ser mal usada. Bueno, el capítulo 854 nos habla de la preservación.
y es un capítulo muy corto, se van a dar cuenta en la norma, pero nos habla de que la organización debe asegurar todos aquellos momentos, elementos, actividades donde se tenga que hacer una preservación del producto o del servicio. Esto me lleva entonces a identificar cuáles son actividades o procesos que incurren en la manipulación, en el manejo de ese producto y de servicio y que me pueda cambiar las condiciones de él, que me pueda estar afectando los requisitos y necesidades y requisitos que tenga que cumplir. Entonces, como empresa, debo determinar cuáles van a ser esos controles y esas condiciones para que ese producto o servicio se preserve bien en toda la cadena productiva y en todo el tiempo que lo tenga dentro de mi empresa. El capítulo 855 nos habla de lo que son las actividades posteriores a la entrega. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que tenga, el tipo de producto o servicio, tendré más o menos relación con los clientes después de la entrega de mi producto o mi servicio. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, debo definir muy claramente cuáles son esas actividades posteriores. Cómo voy a comunicar yo posteriormente a que le entregue el producto o servicio al cliente, cuáles van a ser esos canales y cuáles van a ser esos momentos en los que yo me voy a comunicar con él. Acá se deben determinar actividades, por ejemplo, como son el tema de garantías, el tema de atención postventa, el tema de recompra. Entonces debo asegurar que tengo esas actividades claras, esas responsabilidades asignadas y que lo más importante es que los clientes conozcan que existen esas actividades. El capítulo 856 nos habla del control de cambios y eso tiene relación con anteriormente ya habíamos visto un control de cambios en las necesidades del cliente. Ya esto es en la producción, cuando yo esté prestando mi servicio, cuando lo esté produciendo y se dan cambios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Entonces tengo que tener determinados bien cuáles y visualizados cuáles son esos posibles cambios y tengo que tener unas acciones concretas para poder desarrollar en el momento en que esos cambios se presenten. Debo tener en cuenta que esos cambios me pueden causar paros en la organización o cambios en la materia prima, en el diseño. Entonces, cada uno de esos cambios tiene que pasar por unas revisiones iniciales que me den el aval de poder continuar con las nuevas características que va a tener ese proceso o ese producto. El capítulo 8.6 nos habla entonces de lo que es la liberación de los productos y servicios. ¿Qué es esto? Es el momento final, cuando ya se tuvo la producción, cuando ya se hizo la prestación del servicio y finalmente voy a entregar al cliente. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones que debe cumplir mi producto o mi servicio para podérselo entregar al cliente, para poderlo liberar? Hasta acá todo lo que se ha hecho, todos los cambios y todos los errores que se hayan cometido se van a tratar como correcciones dentro de mi proceso. Todavía no ha tenido incidencia en la satisfacción del cliente. Es lo ideal, ¿cierto? Que nuestro cliente no se entere de nuestras fallas. Debo determinar entonces cuáles son esas actividades, quiénes van a ser los responsables para poder dar ese último visto bueno para que el producto sea liberado, sea entregado. Debemos tener en cuenta que una vez el producto o el servicio se libere, ya sí va a tener una afección directa para el cliente y su satisfacción. Entonces lo que debemos hacer es ser muy conscientes de en qué momento es que se va a liberar ese producto y ese servicio, cuáles son las condiciones para poder saber cómo le voy a responder a mi cliente si algo no deseado funciona a partir de allá. Y el numeral 8.7 entonces nos habla de lo que es el control de las salidas y productos no conformes. Ya esto se da después de la liberación. Un producto o servicio no conforme ya nos está afectando la satisfacción de nuestro cliente. El objetivo de este numeral es que uno pueda identificar con antelación y se puede basar mucho en el tema 6.1 cuando analizamos nuestros riesgos, identificar cuáles son los posibles elementos que me pueden causar productos o servicios no conformes y adelantarme a ellos, tomar acciones preventivas para que esos productos y servicios no conformes no se vayan a presentar. Si se presentan, me están entonces generando insatisfacción en el cliente. Es necesario también que tengamos unos planes para responder adecuadamente en el caso en que se presenten. Y esos planes lo que me van a ayudar es a reducir el impacto o la consecuencia de ese producto o servicio no conforme. Bueno, esto ha sido todo el capítulo número 8. Se dan cuenta que es un capítulo largo, pero también se han dado cuenta que son actividades que normalmente ya las empresas hacen. Entonces, con esto queda una enseñanza y es que aunque sea lo más largo, no quiere decir que sea lo más difícil. Espero que haya sido clara y que nos podamos seguir comunicando y podamos seguir estudiando juntos. Que estén muy bien y nos seguimos viendo. Chao, chao.